Salvador de Bahía, capital del estado de Bahía, sitio donde se encuentra el segundo carnaval más importante de Brasil, después del de Río de Janeiro. Llegamos a esta ciudad y nos alojamos en el Pelourinho. Recorrimos las calles inmortalizadas por Jorge Amado en su obra Doña Flor y sus dos maridos. Los invitamos a ver nuestro video y conocer nuestra experiencia. Tanto cuando llegas como cuando te vas de Salvador de Bahía, por su aeropuerto, pasarás por un corredor forestal o bambusal que tiene alrededor de 80 años de antigüedad y en la década de 1940 fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial por la Fuerza Aérea Brasileña para ocultar de la vista algunos aviones que se encontraban en las pistas. Prácticamente frente a nuestro hotel estaba la Plaza Tomé de Souza. Perteneciente a la llamada Ciudad Alta, encontramos las típicas letras con el nombre de la ciudad. Desde una de sus terrazas, además, podemos contemplar una panorámica de la Bahía de Todos los Santos, el Mercado Modelo y el Fuerte San Marcelo. Pero esto no es todo. En esta plaza, además de ubicarse el Palacio Río Branco, se encuentra la parte alta del primer ascensor público del mundo, llamado Elevador Lacerda. Es muy económico, y esto es porque es el medio más cómodo y más utilizado para moverse entre la parte baja y alta de la ciudad. Fue construido en el año 1873 y ha tenido varias reformas y modernizaciones. El ingeniero a cargo de este proyecto se llamó Antonio Lacerda, de ahí su nombre. Comenzó funcionando con una máquina de vapor, pero en 1906 se modificó y comenzó a funcionar con electricidad. Fue declarado Patrimonio Histórico y Artístico de Brasil. Qué lindo, el ventilador. Como el subte, pero con ascensor. Como un subte. Claro, pero ascensor. O sea, y sube y baja, ¿no? Como Claro. no se traslada a lo largo. El Mercado Modelo de Salvador de Bahía se encuentra en la Plaza Visconde de Cairú. Cuando visitamos la ciudad, la encontramos en refacción, por esto no la pudimos recorrer. Si hablamos de historia, podemos decir que este lugar ha sufrido al menos 5 grandes incendios a lo largo de su vida. Fue inaugurado en el año 1912 y en él se podían adquirir frutas, verduras, cereales, animales, cigarrillos, bebidas alcohólicas como la tradicional callaza y algunos artículos religiosos típicos del candomblé. El actual edificio en donde funciona el mercado fue inaugurado en 1984. Abre todos los días, aunque hay que revisar los horarios, ya que los fines de semana es diferente al del resto de la semana.
Almorzamos en el restaurante del Mercado Modelo. Desde este lugar se puede obtener una visión muy buena del embarcadero que se encuentra enfrente. Desde este lugar salen excursiones para varios sitios cercanos a Salvador, inclusive a las islas que podemos encontrar en la Bahía de Todos los Santos. Justamente, gracias a esta Bahía de Todos los Santos, es que conocemos a este sitio como Bahía y a sus pobladores como los bahianos. Cuando visitamos Salvador, encontramos todo lo que rodea el Mercado Modelo en refacciones. Es por esto que no pudimos salir a recorrer esta zona. Un detalle muy bonito y pintoresco del restaurante es que las mozas o meseras estaban con atuendos típicos de Bahía. Si han visto otros videos de Brasil en nuestro canal, podrán ver que para nosotros visitar un mercado artesanal es cita obligada. Si vienen por esta ciudad, se los recomendamos. Seguimos recorriendo el centro histórico de Salvador de Bahía, lugar donde hay muchas iglesias, entre ellas, y por supuesto destacándose, la Catedral Basílica de San Salvador. Bueno, muy bien. ¿Dónde estamos? En la Catedral de Bahía. ¿Qué decirles de esta catedral? Aquí funciona la sede del Arzobispado Primado de Brasil. ¿Y a qué nos referimos con la palabra primado? Es un título que reciben determinadas arquidiócesis, las cuales son consideradas como las más importantes de un país. En el caso de la arquidiócesis de Salvador de Bahía, es considerada por el Vaticano como la más importante dentro de Brasil, más que la de Río de Janeiro y que la de San Pablo. Para que tengan una idea, en lo que son capitales, la ciudad de San Pablo tiene casi 12 millones de habitantes, la ciudad de Río de Janeiro casi 7 millones y Salvador de Bahía apenas 3 millones. A pesar de esto, para los católicos, Salvador de Bahía tiene su prestigio dentro de esta fe. Pero si de religión hablamos, Bahía tiene un fuerte componente social religioso, de origen africano, traído por los antiguos esclavos que llegaron a esta zona. Ejemplo de esto es que tenemos al candomblé y al umbandismo. Ahora vamos a bajar por estos trocitos. Una cosa que nos llamó la atención de este lugar es la cantidad de iglesias católicas. En la imagen pueden ver dos, una enfrente a la otra, sin contar la catedral que se encuentra a nuestras espaldas. Otra iglesia. Hay muchas iglesias. Lleno de iglesias acá, ¿no? Algo típico que podrán encontrar recorriendo las calles del centro histórico de Salvador de Bahía es la presencia de miembros de grupos de percusión ensayando. Uno de los grupos más conocidos de este género es Olodum, una organización no estatal que además de mantener vivas las tradiciones musicales de la ciudad, desarrolló un ritmo propio, el samba reggae. Este grupo ha tenido grandes participaciones, como por ejemplo, acompañar a Michael Jackson en uno de sus videoclips. Nos referimos a una versión del tema They Don't Care About Us, versión que se hizo más famosa que su versión original.
Otros artistas brasileños han grabado junto a ellos. Nos referimos en este caso a las nacidas en el estado de Bahía, Ivette Sangalo y Daniela Mercury. Pero esto no es todo. En 2014 acompañaron en la percusión a los intérpretes de la canción oficial del Mundial de Fútbol. Esta es una de las postales típicas, la foto tradicional de Bahía. Justo vinimos unos días antes del carnaval y nos encontramos con un escenario armado. Por todos lados hay escenarios, están armando cosas. Así que bueno, esto es Bahía, Salvador de Bahía. Aquí es el lugar donde Michael Jackson grabó el videoclip con la banda Olodum. En uno de los balcones se encuentra una foto del rey del pop. Este balcón fue justamente utilizado por el cantante para una de las escenas. Actualmente se puede subir al balcón pagando una pequeña suma o comprando algún recuerdo en el comercio que allí se encuentra. La iglesia de Nuestra Señora del Rosario de los Negros. Esta iglesia tiene algunas particularidades. Está construida en una colina. Esto es porque a los esclavos se les otorgaban los peores lugares para vivir, por lo que también se les dio una colina de difícil acceso para construir su iglesia. Detrás de la construcción se encuentra la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de los Negros, fundada en 1685, y como lo dice el propio nombre, es una hermandad católica apostólica romana de origen africano. La construcción de esta iglesia tardó casi un siglo, tomándose como año de fundación 1709. Aquí se da una mezcla entre lo católico europeo clásico y el candomblé africano. En la misa de los martes se incorporan elementos de la cultura africana, danzas típicas, cánticos, la utilización de instrumentos de percusión y atuendos típicos. Tanto el edificio amarillo como su vecino de color celeste aparecen en muchos dibujos de Salvador de Bahía. La Fundación Casa de Jorge Amado es el edificio celeste. Un dato anecdótico es que Jorge Amado nunca vivió en el Pelourinho. Sin embargo, una parte importante de su obra está inspirada en sus calles, como por ejemplo la más conocida, Doña Flor y sus dos maridos. En las calles más populares del Pelourinho podemos encontrar venta de artesanías y cuadros. Se puede decir que sus calles son un mercado al aire libre. Las artes plásticas y la música tradicional baiana se encuentran en cada rincón. Como en nuestros videos les contamos nuestra experiencia, caminando por estas calles nos sucedió algo que nos sorprendió. En un momento íbamos filmando y un policía nos alertó de que tuviéramos cuidado con nuestros objetos personales, sobre todo la cámara. Sí, es un lugar muy pintoresco, pero cuidado, sigue siendo un lugar inseguro. No tuvimos problemas, pero hay que estar atentos como en todos lados. Nos vamos y vamos a mostrar un poquito el hotel. Esto es la habitación. Todo es volada, el baño. Ahí está. Y salimos. Salimos acá. Una escalerita. Allá va al comedor. Tenemos la habitación número 1. Estamos cuidados por este guardián. Guardián. Acá está el comedor en una esquina. Y acá hay una sala de estar. Después vamos a mostrar un poquito mejor. Las puertas son rústicas. Para aquel lado hay más habitaciones.
Más habitaciones y escalera hacia arriba. Bien. Y acá hay una silla que le gusta a Ana. Silla. Bueno. Vamos a bajar. Por este lado está el barcito. Hay una especie de bolsito también. Escaleras que vienen desde arriba. Florcito. Y la recepción. Alguna patita. Y allá está la puerta. La esquina. A ver. Hola. La recepción. Y nos vamos. Bueno, ¿dónde estamos? A ver, contanos un poquito. En la iglesia de Bonfim. Por lo que vi, para nosotros es como si fuera San Cono de Uruguay. Y nada, tiene la tradición de todas estas cintitas. Que cuando venís pedís 3 deseos y atás una cintita por cada deseo. O en una sola cinta podés pedir los 3 deseos haciéndole 3 nudos a la cinta. Adentro también hay, en unas rejas que tiene el altar también hay. Y acá en la puerta también. Pero las estaban sacando las de la puerta. No sé por qué. Pero es que supongo que cada tanto las deben de sacar. Dicen supuestamente que nada, con el tiempo se van deteriorando las cintitas. Y bueno, cuando tu cintita se rompe es porque ya se cumplió el deseo o los deseos. Pero está complicado para venir a chequear cuál era la tuya, a ver si sigue estando o no, según el deseo. Esta iglesia se encuentra ubicada a las afueras del centro de Salvador de Bahía. Llegamos a ella en Uber, el cual es muy barato en Brasil. Está dedicada al patrono de los baianos. Pero esto no es originario ni de Brasil ni de África. Parece ser que el capitán de navío portugués Teodósio Rodríguez de Faria, en una de sus misiones, tuvo que enfrentar una fuerte tempestad. En pleno duelo con la naturaleza, prometió que si sobrevivía, llevaría una réplica de una figura del señor de Bonfim a Salvador de Bahía. El marino sobrevivió, por lo que cumplió con su promesa. La estatua original se encuentra en Setúbal, en Portugal. La devoción a esta figura creció tanto que llegó a convertirse en el patrono de los baianos, tanto para los católicos como para los no católicos. Con respecto a la tradición de las cintas de colores, no hay mucha certeza de la fecha en que se inició. Sí podemos decir que en total son 9 colores distintos, los que representan deseos como salud, dinero y amor. La 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 Llegamos a un lugar icónico de Salvador de Bahía, el cual, por ser carnaval, ese día estaba lleno de puestos de vendedores de bebidas. Nos referimos al Farol da Barra. Salvador de Bahía cuenta con 3 faros. El más conocido es el Farol da Barra, el cual marca el comienzo de la entrada a la Bahía de Todos los Santos. Su construcción es de 1536, anterior a la fundación de Salvador de Bahía, la cual fue en 1549. En la parte inferior encontramos el fuerte de Santo Antonio de la Barra, en el que podemos visitar el Museo Náutico de Bahía. La actual torre tiene 22 metros de altura y la emisión de su luz puede verse a una distancia de 70 kilómetros con buen tiempo. Actualmente funciona desde 1937 con electricidad. Hasta ese momento se utilizaba queroseno.
Bueno, vamos a subir el faro. Vamos arriba. Vamos subiendo. Nos queda bastante todavía. Encontramos agua, hicimos la misma. Subir a la cima del faro realmente vale la pena. Desde esta parte uno puede contemplar a la izquierda las aguas de la Bahía de Todos los Santos y a la derecha las aguas del Océano Atlántico. Seguramente es un lugar muy hermoso para contemplar el atardecer. Foi a que saudade vi sonhar, garpão. Querem fazer meu coração a quem triava, sem manjão de ficamenta que teve a voltar. E ele tocou que cantou e tu que no quer de quanto apaixonado sempre fez saber viver, beijar. Bueno, vamos a pisar la arena de Bahía. Está junto a el faro. Todo por la rambla esa. Es la playa del faro. Y por acá, donde vemos una rambla, se ve que va a haber algo, tipo un desfile o algo, porque hay uno pegado al otro, puestos de cerveza y de agua y de refrescos. Cervecita. Bueno, ahora sí. ¿Cómo está el agua? Fresquita. No es agua calentita. Pero tampoco es helada como la playa de Montón de Uruguay. Por esta especie de rambla es que se hacen los desfiles de carnaval aquí en Bahía. Por eso es que hay tanta gente, tanto puesto de venta de cerveza. Realmente uno pegado al otro. Cuando llegamos a Salvador de Bahía tuvimos la suerte de encontrarnos con lo que es el comienzo del carnaval. La avenida Oceánica se estaba preparando para esta actividad. A diferencia del carnaval de Río, el más famoso de Brasil, el carnaval de Bahía se desarrolla en la calle y no en un zambódromo. En las imágenes ustedes pueden ver a los famosos tríos eléctricos. Se trata de camiones que llevan luces y parlantes, donde muchos conjuntos musicales de moda tocan. ¿Por qué se llaman tríos eléctricos? Este nombre lo llevan desde el carnaval de 1950, donde dos músicos y un chofer salieron en un camión a cantar su música a la calle durante este carnaval. Podemos encontrar desde camiones muy bien preparados hasta carros bastante improvisados que se mueven gracias a alguien que da pedal. Acompañando a los tríos eléctricos se encuentran los blocos, un conjunto de personas que paga determinada suma de dinero y reciben alguna camiseta que los identifica como miembro. También pueden ir disfrazados con alguna temática. Para separar este conjunto de personas del resto se utiliza un cordón. Quiere decir, los que van dentro del cordón pertenecen al bloco de un trío eléctrico.
También se puede participar sin llegar a ser miembro de un bloco, bailando, disfrazándose y disfrutando en la calle entre amigos o familia, o desde los camarotes que se encuentran a los lados de la calle. Obviamente que aquellos que están en un camarote debieron pagar, ya que este incluye barra de tragos libres, comida y música con DJ. Esto es lo que diferencia el Carnaval de Bahía con el Carnaval de Río. Es más participativo, es el Carnaval del pueblo. Salvador de Bahía es una ciudad con mucho que ofrecer. Playas, historia. Es una ciudad llena de cultura y colores, llena de risas y música, llena de contrastes, pero que sin dudas invita a recorrerla. Se las recomendamos mucho y sin duda volveremos. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.